Tiuque Albino. El péndulo del tiempo se detenía por Río Bueno, a eso del 2023. Bastante historia y derroteros de vida transcurrieron en el linaje familiar, y en esas mañanas de desayuno con la abuela Albertina, esposa del abuelo Gualo y madre de su padre, logra sonsacarle más información acerca de sus ancestros. De hecho, había viajado precisamente para recurrir a la parroquia católica del centro de la ciudad, rescatando certificados manuscritos de las inscripciones de bautismo de indias y de españoles, que constan ahí desde 1700 y tanto. Qué interesante. Sus sueños recurrentes debían tener alguna explicación, y no puede ser más que la herencia. Aún guarda fotocopia de los certificados de la abuela Marcelina, que fue bautizada cristiana, pese a que no lo hizo su padre, pero sí su madre. En ese trámite abandonaron el apellido huilliche Keulo, Kelly, o sea, lingue, como el árbol, y adoptaron el del español amigo del progenitor, Santibáñez. ¿Quién fue Santibáñez? No se sabe. Puede haber sido un comerciante que viajaba por la zona y mantenía buenas relaciones económicas y de amistad con el papá de la abuela Marcelina, o tal vez un cura, un misionero, un fraile, pero debió ser alguien que se ganó el aprecio familiar para llegar al punto de adoptar su apellido. Costumbre, al parecer habitual, a fin de honrar al adoptado dentro del ambiente cultural huilliche, que eran más bien comerciantes y no guerreros. Desconocía totalmente que el abuelo Gualo fue muy reconocido como médico en el pueblo y que era capaz de sanar enfermedades de extraña procedencia, como aquella vez en que uno de los ricos, esposo de una tía materna, dueños de uno de los hoteles más finos de la localidad, amaneció un día con una erección interminable y espantosamente dolorosa. Sí, el hombre era joven y buen mozo, y sobre todo muy bien vestido, perfumado y gustador de cuanta mujer de su agrado estuviera cerca. Lo único que debía hacer era mantener un supuesto insondable secreto, aunque las aventuras las conocieran hasta los gatos de los vecinos. Así decía la abuela Albertina, entre risas. Imposible era que su mujer no se enterara. También era mucho pedirle a la vida y a la fortuna que todas las enamoradas se conformaran con algún regalito de poca monta y promesas de fidelidad que nunca se cumplirían. Lógico, el tipo era casado. ¿Cuál fidelidad? Un día llegó una morena alta, de buenas ancas y largas piernas al hotel. Fue cosa de mirar ese vestido que se ceñía tan bien a la breve cintura y el pronunciado busto, más insinuante aún con el uso de sostenes de punta, que parecían conos pegados al pecho. Bellísima, y ella lo sabía y lo hacía valer. No estaba acostumbrada a ser desdeñada. No se sabe si la tía Alice solo la dejaba de bañar entre tanta pollera. Mientras trabajaba de sol a sol atendiendo el hotel, porque él realmente no era un gran aporte, pero estaba casada, y el hecho de que la llamen señora en la época era un todo social para las mujeres, algo así como una capacidad especial, una condición, una corona. Ella tiene un hombre, fue capaz de atrapar un hombre, despierta al lado de un hombre, y es legal y socialmente bien considerada. Dadas estas apreciaciones, no reclamó más allá de algunas pequeñas escenas de celo conyugales de dormitorio, muy privado, que él sabía sortear otorgándole unos amables supuestos orgasmos. ¿Quién sabe
si las mujeres de esa época, entre tanta contemplación social, se permitían esos desbocamientos de sensibilidad. La morenaza, sin embargo, lo quería todo para ella: el hombre y el hotel. La esposa era bonita, pero no despampanante, y no le hacía collera. Además, dudaba que lo hiciera disfrutar como ella, porque era esposa que se comportaba como esposa dentro y fuera del dormitorio. No, el hotel y el hombre serían para ella, y en cualquier orden. Así puso todos sus esfuerzos en tal empeño, pero nunca vio ademán de separación o de nulidad matrimonial, aquel falso divorcio de aquellos años. Algo raro hay aquí, pensaba, y comenzó a averiguar, entre otros caballeros que, seguramente con menos fortuna, pero mejor dotados y más generosos en los obsequios, igualmente le conocían todos los secretos económicos al pretendido. No era el dueño del hotel. Por supuesto, la del dinero era ella, y estaban casados. Pero su familia, de los más ricos de la región, era el respaldo más sólido en todos los sentidos, y no dejarían que el don nadie dejara a su hermana en la pobreza por una vividora. ¿Qué se habrían creído? El problema de las leyes que favorecían la tutela del esposo sobre la esposa era tema aparte. Acá el problema era la falsa esperanza alimentada por él. Por supuesto, ella no era una niña, pero había fijado sus cálculos en todo ese capital, donde llegaban alojados de todas partes del país y muchos alemanes y franceses, dado el tono de colonización de la zona. En fin, fallaron sus deducciones, pero no se iría sin hacer que pague la infidelidad con ella y con la esposa. A estas alturas apreciaba a la pobre, soportando un mantenido mujeriego de minimalismo amatorio. Investigó y no tuvo duda alguna. Ese sería su castigo. ¿Le gustaba hacer uso de su masculinidad como espada de guerra? Pues bien, la Meica de Trafún sería la contratada para hacer realidad su sueño de macho siempre disponible. No le costó llegar. La casucha de la Meica estaba a orilla del camino y no faltó la amabilidad de un soltero de horas libres que facilitara vehículo de los escasos existentes en el pueblo. Regresó al hotel con una botella de vidrio llena de brebaje, del que no necesitaba tanto, pero que dejaría a resguardo para otras situaciones que debía arreglar, antes de que se descompusiera a causa de la temperatura ambiente. Lo invitó a un té aromático en su dormitorio, en la hora en que la esposa tomaba la sagrada siesta después del almuerzo, algo que no dejaba de hacer aunque terremoteara. Fue fácil. Se bebió una taza completa, pobre iluso, y se quedó dormido ahí mismo, oportunidad de que ella aprovechó para irse. Dejó todo pagado, por supuesto. Nadie diría que era una estafadora. ¿Qué ocurrió cuando despertó en cama ajena y cuando la esposa lo buscó tras la siesta? No se sabe. De lo único que se tiene noticia es que desde entonces el infiel permanecía con esa erección permanente que le hacía gritar de dolor. Las empleadas lo miraban, porque en realidad no era mucho lo que podía ocultar debajo del pantalón, pese a las condiciones en que se encontraba. Entonces, alguien recordó al abuelo Gualo y fueron a buscarlo. El abuelo le dio unas hierbas que había secado para bajar la intensidad del dolor, pero le dijo que el trabajo era más complicado y que él no se metía en esas cosas porque pertenecía a las artes oscuras y él era de los blancos. Pero, en consideración a que eran conocidos, buscaría el remedio que sería la solución definitiva, con la promesa del enfermo de que nunca más estaría en amores con otra mujer o recaería. La mayor dificultad fue cómo casar un tiuque, que además debía ser joven
o no se cosería nunca. El medicamento ha de quedar con una consistencia de jarabe que es muy difícil de lograr. Lo primero es lo primero. Listo los envases, olla y botella, embudo, leña para el fuego en la cocina sureña y paleta de madera para revolver, partió raudo al campo, precisamente camino al mismo lugar de procedencia del mal, en un bajo del río Contra. Joven, ágil aún, no tardó en cazar el tiuque indicado y regresó a casa. La forma de matarlo, tal como se hace con las gallinas, estirándole el cogote hasta que deje de existir, posteriormente degollarlo y el agua hirviendo para ablandar las plumas y quitárselas, que no hay, porque no tiene que quedar ninguna. Y enseguida 5 botellas de vino tinto de la mejor calidad, entibiando en la olla más grande. Y una vez limpio de intestinos y menudencias, el ave se sumerge en tal líquido que al calor del fuego expele un aroma intenso, dulzón, de reminiscencias festivas. A última hora, recuerda que debe buscar algunas hierbas especiales y le encarga a la abuela Albertina, su esposa, relatora del hecho, que no debe dejar de revolver la olla. Pero una esposa o una dueña de casa hace 1000 cosas en el día y varias al mismo tiempo. Se le olvidó la olla. Y cuando fue a ver, el pájaro estaba pegado al fondo, recocido, y no quedaba gota de vino. ¡Oh, qué cagada más grande! Lo peor fue cuando llegó el cazador de teuques. Se enojó, pateó lo que pilló cerca, hasta que se sentó en esa banquita a meditar algo. ¿Quién sabe? Entonces, de nuevo tomó su manta, que se estaba haciendo tarde, un bolso grande, y se fue. Horas después regresó con otro tiuque y otros 5 litros de vino. Volvió al mismo proceso de preparación, pero esta vez no se movió de la cocina, revolviendo incesantemente el menjunje, mientras entre murmullos recitaba unos rezos en chezungún. Al otro día, muy temprano, apareció uno de los empleados del hotel, mandado por el perjudicado. Efectivamente, salió una botella de casi 1 litro de jarabe, del que debía beber una cucharada sopera en ayunas con 7 Padres Nuestros, y otra igual después de la cena con sus 7 Padres Nuestros, y con estricta prohibición de meterse con otra mujer, solo la esposa. Dicen, al día siguiente de la toma del medicamento dejó de quejarse de dolor, y al segundo día podía abrocharse el pantalón, que debe haber sido muy doloroso, porque en esos años se usaban marruecos con botones. Claro, que dicen que no tenía mucho que esconder. Era la pura fama. El abuelo Wallo nunca más quiso oficiar de médico en el resto de su vida. Nos quedamos con la pregunta del por qué.